Llegué a casa para sorprender a mi familia durante las fiestas. Cuando entré, apenas levantaron la vista de sus teléfonos. Ningún abrazo, ninguna bienvenida, solo, ¿trajiste regalos? Dejé las bolsas y dije, en realidad, olvidé algo, y salí de inmediato. Esta vez, para siempre. Hola Reddit, mi nombre es Jonah, 32M, y honestamente nunca pensé que sería del tipo que publicaría algo como esto. Por lo general, solo leo historias aquí en silencio durante mis descansos o tarde en la noche cuando no puedo dormir. Pero después de todo lo que sucedió esta pasada Navidad, supongo que ha estado sentado en mi pecho demasiado tiempo como para seguirlo ahí. Tal vez ponerlo todo por escrito hará que se sienta un poco menos pesado. Primero, un poco de contexto, porque creo que necesitas el panorama completo para entender por qué esto dolió tanto. Crecí en un pequeño pueblo del Medio Oeste, uno de esos lugares donde todos se conocen. La gente deja sus puertas sin llave y los partidos de fútbol americano de los viernes por la noche son el centro del calendario social. Exteriormente, mi familia parecía bastante normal. Mi madre, Darlene, era asistente de maestra a tiempo parcial que pasaba más tiempo organizando ventas de pasteles de la iglesia que trabajando realmente, y mi padre, Víctor, era un mecánico que finalmente abrió su propio taller de reparación de automóviles. Tengo un hermano, mi hermana menor, Bri, 29F, quien, desde que tengo memoria, fue tratada como el pequeño milagro de la familia. Ahora bien, no digo que Bri no mereciera amor. Era divertida, alegre, tenía la clase de sonrisa que hacía que las ancianas en las tiendas de comestibles le regalaran dulces. Pero siempre hubo este desequilibrio. Si Bri sacaba una A y en una prueba de ortografía, era motivo para celebrar una fiesta. Si yo traía calificaciones sobresalientes, se esperaba. Si Bri olvidaba alimentar al perro, alguien más solucionaría el problema. Si yo olvidaba, habría una larga charla sobre responsabilidad. Pequeñas cosas al principio, pero cuando eres niño, te das cuenta. A medida que crecíamos, se hizo más obvio, Bri no podía hacer nada malo. Cuando quiso cambiar de carrera 3 veces en la universidad, mis padres celebraron su valentía y autodescubrimiento. Mientras tanto, cuando anuncié que me mudaría al otro lado del país por una oportunidad de trabajo justo después de graduarme, el ambiente en la casa se sintió más como un funeral que una despedida. ¿Por qué nos dejarías?, dijo mi madre, con lágrimas en los ojos. La familia lo es todo. Es curioso cómo eso solo parecía aplicarse cuando era yo quien tomaba decisiones que no les gustaban. Aún así, traté de mantener los lazos. Llamaba una vez por semana, incluso cuando las conversaciones eran unilaterales. Recordaba cumpleaños, fiestas, aniversarios. La mayoría de las veces, recibía respuestas cortas, si es que recibía alguna. Pero ese niño pequeño que llevo dentro, el que todavía espera aprobación, seguía intentándolo. Avancemos hasta el año pasado. El trabajo iba bien, mejor que bien, en realidad. Había sido ascendido, obtuve una gran bonificación por las fiestas y por una vez, no tenía que preocuparme por reunir suficiente dinero para los boletos de avión a casa. Me sentía bien, estable y tal vez un poco nostálgico, si soy honesto. Acción de Gracias había sido tranquila, me quedé en mi apartamento con algunos amigos. Pero Navidad. Navidad siempre fue la fiesta favorita de mi madre. La casa estaría decorada para mediados de noviembre. Tendría 3 árboles de Navidad diferentes en 3 habitaciones diferentes, cada uno con su propia combinación de colores. Papá colocaría tantas luces afuera que probablemente duplicaba la factura de electricidad del vecindario, y habría repostería, mucha repostería, galletas de jengibre, turrón, esas bolitas de mantequilla de cacahuete bañadas en chocolate. Al crecer, la Navidad se sentía mágica, incluso cuando el resto del año no lo era. Empecé a pensar que este año podría ser diferente. No les dije que vendría. Pensé que si aparecía sin avisar, sería una verdadera sorpresa, una feliz. Me lo imaginé 100 veces, yo parado en la puerta con un brazo lleno de regalos, la familia corriendo hacia mí con sonrisas y abrazos, mi madre tal vez llorando un poco. Fue un buen pensamiento, reconfortante. Así que lo planeé. Compré regalos con anticipación, no solo cosas al azar, sino cosas que realmente les gustarían. Un cinturón de herramientas de cuero para papá en cuya elección pasé demasiado tiempo porque recordaba que su
antiguo estaba roto, un recetario con monograma para mamá donde finalmente podría escribir todos sus secretos de repostería navideña. Para Bri, un hermoso collar hecho a mano por un artista local, tenía su piedra de nacimiento en el centro. Incluso compré algunos juguetes para mis primos pequeños. Quería que fuera perfecto. El vuelo fue duro, retrasos, pasajeros gruñones, el caos navideño habitual. Cuando aterricé, ya estaba oscuro y comenzaba a nevar. Subí a un auto de alquiler y conduje por los caminos sinuosos familiares de regreso al vecindario donde crecí. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba, las casas, los árboles, incluso las farolas. Cuando finalmente llegué a la casa de mis padres, mi corazón latía como si fuera un adolescente que se escabullía después del toque de queda. Las ventanas brillaban cálidamente contra la noche, una corona colgaba en la puerta principal, brillando con pequeñas luces blancas. Por un segundo, me permití tener esperanza. Agarré las bolsas, 3 en cada mano, además de una mochila colgada sobre mi hombro, y subí por la entrada. Las botas crujían suavemente sobre la capa de nieve. La puerta estaba abierta, como siempre. La empujé con el pie y entré. El familiar aroma a canela y pino me golpeó primero. Sonaba música navideña suave desde la cocina, Bing Crosby, si no me equivoco. Sonreí para mí mismo. Hola, llamé, tratando de mantener mi voz firme a pesar de la emoción que burbujeaba en mi pecho. ¡Sorpresa! Hubo una pausa, un breve parpadeo donde pensé que tal vez estaban a punto de venir corriendo, pero en cambio, nada. Bri estaba tendida en el sofá, desplazándose distraídamente por su teléfono. Mi padre estaba en su sillón reclinable, con una tableta sobre su regazo, viendo algo con los auriculares puestos. Mamá estaba sentada a la mesa del comedor, con su computadora portátil abierta, escribiendo furiosamente. Ninguno de ellos siquiera giró la cabeza. Me quedé allí en la puerta, la nieve derritiéndose de mis botas sobre la alfombra de bienvenida, haciendo malabarismos con bolsas que comenzaban a clavarse dolorosamente en mis dedos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, mamá levantó la vista. Sus ojos me recorrieron, casuales, casi aburridos, y dijo: «Oh, Jonah, estás aquí». Sin calidez, sin emoción, sin que te extrañamos. Solo 3 palabras planas, como si estuviera reconociendo una entrega de un paquete. Antes de que pudiera siquiera procesarlo, Bri, sin levantar la vista, dijo: «¿Trajiste regalos?» «No, hola Jonah, te extrañé». «No, ¿cómo estuvo tu vuelo?» Ni siquiera un hola, solo eso. Tragué saliva, dejé las bolsas junto al perchero con un golpe sordo. Mi pecho se sentía vacío, como si toda la emoción se hubiera drenado por mis zapatos. Aún así, logré sonreír, o al menos algo parecido. En realidad, dije, volviendo a buscar mi abrigo, olvidé algo en el auto. Ya vuelvo. Salí al frío sin esperar una respuesta, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Pero en el fondo, ya sabía que no regresaría. Me quedé en el porche un largo rato, con la mano aún apoyada en el picaporte, como si parte de mí estuviera esperando que alguien, cualquiera, me siguiera, tal vez me llamara, riera, dijera que era una broma, que estaban felices de verme después de todo. Pero los segundos se convirtieron en minutos, y lo único que escuché fue el débil zumbido de la música navideña que se filtraba por la puerta. Hacía más frío ahora, la clase de frío que se te metía en la chaqueta, en los huesos. Mi aliento salía en pequeñas bocanadas blancas, desapareciendo en la oscuridad. Me di la vuelta y bajé los escalones, mis botas crujían en la nieve. La calle estaba silenciosa. Todas las casas alrededor de la nuestra estaban iluminadas, ventanas brillantes. Incluso un par de muñecos de nieve inflables balanceándose suavemente en la brisa. Pequeños rincones de calidez y vida. Eso hizo que el silencio de la casa de mis padres se sintiera aún más pesado, más vacío. Me senté pesadamente en el auto de alquiler, mirando solo el volante. Los regalos seguían adentro, justo allí en el pasillo. Podía imaginarlos perfectamente, papá, escuchando a medias lo que sea que estuviera en su tableta, Bri, todavía desplazándose por su teléfono, mamá, encorvada sobre su computadora portátil. Los 3 apenas reconociendo mi existencia. Pensé en irme en ese momento, simplemente conducir hasta el hotel que reservé para la semana, pasar la Navidad solo. No habría sido la primera vez que pasaba una fiesta solo.
Pero entonces algo se retorció dentro de mí. Una ira de combustión lenta que comenzó en lo profundo de mi estómago. Después de todo, después del dinero gastado, el tiempo libre del trabajo, la planificación interminable, ni siquiera se molestaron en levantarse. No fue solo esta noche, me di cuenta, siempre fue así. Yo era la ocurrencia tardía, el plan de respaldo, el extra, el que solo recordaban cuando necesitaban algo. Era como si todas las pequeñas ofensas de los años pasados de repente se enfocaran, como si alguien hubiera limpiado una ventana sucia, y lo estaba viendo todo con claridad por primera vez. Y por una vez, no iba a tragarme y fingir que no me molestaba. No iba a ser el buen hijo que solo sonreía y se quedaba callado. No esta vez. Así que me quedé allí un poco más, pensando, no solo pensando, planeando. Después de unos 10 minutos, saqué mi teléfono. Desplázame por mis contactos hasta que encontré a la única persona que sabía que contestaría, alguien que entendía lo que significaba ser tratado como una ocurrencia tardía, mi prima, Mayerie, 33F. Mayerie era técnicamente mi prima segunda, pero al crecer, se sentía más como una hermana que Bri. El lado de la familia de Mayerie nunca encajó realmente en el molde perfecto que mis padres intentaron proyectar. Su madre había pasado por un divorcio complicado, trabajaba 2 empleos para llegar a fin de mes. No tenía tiempo para las reuniones de la APA o para organizar cenas. Mis padres siempre hablaban de la familia de Mayerie en voz baja, como si fuera una advertencia. Pero Mayerie era dura, honesta, no endulzaba las cosas y nunca me hizo sentir invisible. Toqué su número y marqué para llamar. Ella contestó en el tercer timbrazo. ¿Jona? Su voz era cálida, sorprendida, como si realmente estuviera contenta de tener noticias mías. Algo que no me había dado cuenta hasta ese momento. Estaba desesperado por eso. Hola, Mal, dije, aclarándome la garganta. ¿Estás ocupada? No. Solo estoy envolviendo algunos regalos. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Casi me río, incluso por teléfono, ella podía darse cuenta de que algo andaba mal. Sí, mentí. Luego hice una pausa. En realidad, no del todo. Estoy en la ciudad. Sorprendí a mis padres por Navidad. Hubo un silencio en el otro extremo, como si ya supiera el final antes de que siquiera lo dijera. Y déjame adivinar, dijo, con la voz más suave ahora. No fue exactamente como una película de Hallmark. Cerré los ojos, apoyando la cabeza contra el asiento. Ni siquiera cerca. Hablamos un rato después de eso. Le conté todo, la fría bienvenida, la forma en que apenas me miraron. Como las primeras palabras de Bri para mí fueron preguntar por los regalos. Mayerie escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo pequeños sonidos de incredulidad, pero sobre todo dejándome desahogarme. Cuando finalmente terminé, ella guardó silencio por un momento, luego dijo, «Sabes que no tienes que seguir llamando a una puerta que nunca se va a abrir, ¿verdad?» Eso dolió más de lo que esperaba. Me quedé sentado en el auto, con las palabras de Mayerie pesando entre nosotros, y algo cambió. Tenía razón. Había pasado años, décadas, persiguiendo una versión de mi familia que no existía, esperando que si solo me esforzaba más, hacía más, me convertía en más, finalmente me verían. Pero la verdad era que me veían perfectamente, simplemente no les importaba. Y sentado allí, me di cuenta de otra cosa, no les debía nada, ni mi tiempo, ni mi presencia, y definitivamente no mis regalos. Oye, dijo Mayerie después de un minuto, su tono un poco más ligero ahora. ¿Por qué no vienes aquí? Estamos haciendo una gran cena de Nochebuena. Es principalmente caos, niños corriendo por todas partes, mi perro probablemente robando comida de los mostradores, pero es real. Es familia. Siempre eres bienvenido. Por primera vez en toda la noche, mi pecho no se sintió tan apretado. Sí, dije. Sí, me gustaría eso. Pero antes de que pudiera irme, todavía había una cosa que tenía que hacer. Colgué el teléfono, lo guardé en el bolsillo y miré la casa una vez más. La luz del porche todavía estaba encendida, la puerta todavía ligeramente entreabierta por donde no la había cerrado correctamente. Adentro, a través de la ventana, podía ver a mis padres y a Bri, tal como los había dejado. Bri ahora tenía los pies sobre la mesa de centro, hojeando TikToks con pereza.
Papá estaba medio dormido, con la boca abierta, con suaves ronquidos escapando de él. Mamá se reía de algo en su pantalla, sin siquiera mirar hacia la puerta. Ninguno de ellos se había dado cuenta de que me había ido. A ninguno de ellos le importaba. Y eso hizo que lo que estaba a punto de hacer fuera aún más fácil. Me quedé sentado allí un minuto más, dejando que el aire frío del auto me despertara por completo. No más dudas, no más dudas. Si no les importaba que yo apareciera, entonces ciertamente no merecían lo que traía conmigo. Las bolsas que llevé no eran solo regalos, eran pensativos, personales. Había pasado semanas escogiéndolos, para papá, un juego de vinilos antiguos de edición limitada de una de sus bandas favoritas, de las que había mencionado de pasada la última vez que hablamos. La clase de cosas en las que nunca gastaría dinero él mismo, para mamá. Una bufanda de seda de una boutique del centro que coincidía con el tono exacto de azul que le encantaba usar, la que decía que la hacía sentir más joven, para Bri. Un juego de maquillaje de diseñador del que alguna vez se había quejado de no poder pagar, una edición limitada que se agotó casi inmediatamente después de su lanzamiento. Cada uno elegido cuidadosamente, cada uno envuelto cuidadosamente en papel dorado, atado con cintas de satén reales. Y había planeado repartirlos, sonriendo, viendo sus caras iluminarse. Pero ahora iban a descubrir exactamente lo que habían desechado. Salí del coche y subí lentamente los escalones. Mis botas crujían sobre la misma nieve que había pisoteado antes. La luz del porche zumbaba sobre mi cabeza, parpadeando ligeramente. De alguna manera, hacía que todo se sintiera aún más frío. La puerta seguía entreabierta, y la empujé suavemente con una mano enguantada. Adentro, parecía que nada había cambiado. Bri estaba ahora tumbada en el sofá, desplazándose distraídamente. Papá estaba medio dormido, con la boca abierta, emitiendo suaves ronquidos. Mamá ni siquiera levantó la vista de su portátil. Carraspeé una vez. Nadie levantó la vista. Entré completamente en la casa, mis pasos deliberadamente fuertes contra el suelo de madera. Aún nada. Era casi impresionante, la forma en que podían fingir que yo era invisible. ¿Bien? Caminé hacia el pasillo donde seguían las bolsas, donde las había dejado. El papel dorado brillaba bajo las luces. Cogí las bolsas una por una, manipulándolas con cuidado. Casi me dolía pensar en cuánto tiempo, esfuerzo y amor se había dedicado a elegirlas. Pero no tenía sentido dejarlas aquí. Romperían el papel, echarían un vistazo a los regalos, quizás ofrecerían un agradecimiento distraído, y luego se olvidarían de ellos por la mañana. No, tenía una idea mejor. Volví hacia la sala de estar, las bolsas colgando ligeramente de mis manos. Bri levantó la vista por medio segundo, el tiempo justo para notar el movimiento, y luego volvió a su teléfono. Típico. De pie al borde de la habitación, carraspeé de nuevo, más fuerte esta vez. Mamá levantó la vista, finalmente, su rostro apenas registró ninguna emoción. ¿Te olvidaste de algo?, preguntó, con la voz distraída, volviendo a mirar su pantalla. Sonreí con fuerza. Sí, me olvidé. Dejé las bolsas allí mismo, en medio de la sala de estar, 3 paquetes perfectos y brillantes. 3 oportunidades, 3 puentes a punto de quemarse. En realidad, dije, con la voz tranquila y serena, me olvidé de algo muy importante. Papá se removió en su silla, parpadeando para despertarse. ¿Qué? Mantuve mi sonrisa, ahora se sentía extraña en mi rostro, frágil, como si pudiera quebrarse. Olvidé que no estoy obligado a pasar mis vacaciones con gente que ni siquiera finge preocuparse. Bri finalmente habló, su voz aguda, cortando el silencio como un látigo. ¿En serio? ¿Estás haciendo un berrinche porque no te hicimos un desfile? La miré de verdad, y por primera vez, no sentí esa familiar punzada de culpa o vergüenza o la necesidad desesperada de que le gustara. Lo único que sentía era cansancio. No, Bri, dije. Me voy. Hay una diferencia. Papá se movió incómodamente en su silla. Espera un momento, dijo, con voz ronca. Somos familia. No te alejas así de la familia. Solté una pequeña risa sin humor. Qué gracioso. Eso es exactamente lo que ustedes han hecho, una y otra vez.
Simplemente me di cuenta. Me agaché, recogiendo los regalos de nuevo en las bolsas. Mamá se levantó, finalmente, cruzándose de brazos sobre el pecho. Su voz estaba fría ahora, sin calidez, sin afecto maternal. Eres egoísta, Jonah. ¿Es Navidad? Me enderecé, con las bolsas en mis manos. La miré directamente a los ojos. No, soy libre. Y con eso, me di la vuelta y salí por la puerta. No la golpeé, no dije nada más, no les di otra oportunidad de tergiversarlo. El frío me golpeó como una pared en el segundo en que salí, pero esta vez, no se sentía vacío, se sentía limpio. Caminé hasta el coche, coloqué las bolsas cuidadosamente en el asiento trasero y arranqué el motor. Los faros cortaban la nieve, proyectando largas sombras sobre el camino de entrada vacío. En el espejo retrovisor, la casa permanecía silenciosa, nadie me siguió, nadie llamó mi nombre. ¿Bien? Salí lentamente de la entrada, girando por la calle familiar por última vez. Los regalos en el asiento trasero se movieron ligeramente mientras conducía, y sonreí para mí mismo. No se iban a desperdiciar. Conducí en silencio durante un rato, el frío del coche igualaba el frío en mi pecho, pero no era lo mismo que antes. La forma en que era diferente ahora, más ligero de alguna manera, como si finalmente hubiera tomado una decisión que importaba, una que no se trataba de complacer a nadie más. No me apresuré a ir a casa de Mayerie, no tenía que hacerlo. Ahora tenía tiempo. No estaba desesperado por compensar algo, por encajar en un molde que ya no me importaba. Llegué a su casa aproximadamente una hora después. La luz del porche estaba encendida, el cálido resplandor se derramaba sobre el camino de entrada cubierto de nieve. Era un contraste con el vacío que había dejado atrás. Mayerie me recibió en la puerta con un gran abrazo, como si estuviera genuinamente feliz de verme. No hubo preguntas incómodas sobre por qué llegaba tarde o por qué había aparecido solo. Simplemente fue fácil. Ella notó las bolsas en la parte trasera del coche inmediatamente cuando las llevé adentro. Entonces, supongo que el milagro navideño no salió exactamente como estaba planeado, preguntó, con una pequeña sonrisa en los labios. Dejé las bolsas cuidadosamente en la esquina de la sala de estar. No, fue más bien un desastre navideño. Mayerie se rió entre dientes, pero cuando vio la expresión de mi rostro, su expresión se suavizó. Me alegro de que hayas venido aquí. No necesitas lidiar con eso, sea lo que sea. Te mereces algo mejor. Asentí, tragando el nudo que se había formado en mi garganta. No fue solo esta noche, Mal. Han sido años. Siempre pensé que si me esforzaba lo suficiente, cambiarían, que si solo les daba lo que querían, quizás me verían por una vez. Hice una pausa. Pero nunca va a pasar. A ellos no les importa. Mayerie me dio una palmadita en la espalda, con voz firme. Lo sé, Jonah. Pero me tienes a mí, y tienes mucho más de lo que ellos alguna vez te reconocieron. La cena que siguió no fue nada lujosa, no se trataba de decoraciones extravagantes o perfección, pero fue real. Hubo risas, hubo comida, hubo vida. Los hijos de Mayerie corrían por la casa, tropezando con sus propios pies. Su perro ladraba con entusiasmo en la puerta, moviendo la cola con pura alegría. Era un caos, pero el tipo de caos que se sentía bien, no forzado. Cuando me dirigí de vuelta al hotel, me sentía más ligero de lo que había estado en años. Pero no podía dejar de sentir que necesitaba atar el último cabo suelto. Sabía que no podía alejarme de todo sin dar a mi familia una última oportunidad para entender lo que habían perdido. Así que hice algo que pensé que nunca haría, envié un correo electrónico. Era simple, quizás demasiado simple, pero a veces el enfoque más directo funciona mejor. Asunto, los regalos que no quisieron. Para, mamá, papá y Bri. Dejé tu casa esta noche. Me fui porque finalmente me di cuenta de que todo el esfuerzo que he hecho para que nuestra relación funcione a lo largo de los años nunca iba a ser suficiente. Y no fue porque no lo intenté. Di más de lo que merecían. Los regalos que traje, para papá, el vinilo vintage, para mamá, la bufanda de seda, para Bri. El juego de maquillaje, ya no son para ustedes. Son para alguien que los apreciaría. He terminado de fingir, he terminado de esperar que las cosas cambien cuando nunca lo harán. No les debo nada,
no se lo debo desde hace mucho tiempo. Felices fiestas. Jonah. Presioné enviar y miré la pantalla por un momento, sintiéndome extrañamente aliviado. Luego cerré mi portátil y lo dejé a un lado, como si estuviera cerrando un capítulo de mi vida para siempre. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Bri. Su voz era dura y defensiva. ¿Por qué enviarías algo así?, exigió, su tono goteando ira. No hicimos nada malo. Sentí el viejo instinto de explicarme, de retroceder y arreglarlo. Pero luego recordé cómo se habían comportado todos anoche, cómo me habían ignorado por completo. No, Bri, dije con calma. No hiciste nada malo. Simplemente nunca te importó lo suficiente como para hacer algo bien. Hubo una larga pausa, y luego ella colgó. No sentí ningún arrepentimiento, ni siquiera un poco. La siguiente llamada fue de mi padre. Jonah, dijo, con voz aguda, pero esta vez con un toque de desesperación. Esta no es la manera de manejar las cosas. No puedes simplemente alejarte de tu familia así. Podía oír el borde de la culpa en su voz, pero no fue suficiente, no después de todas las veces que me ignoró, no después de todo lo que había hecho para hacerme sentir invisible. Ya no necesito manejar las cosas a tu manera, papá, respondí. He terminado de intentarlo. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Los días siguientes pasaron sin mucho cambio. No hubo más llamadas de mi madre, ni disculpas de nadie. El silencio se extendió como un gran abismo entre nosotros. Nunca entenderían lo que habían perdido, y honestamente, estaba bien con eso. Lo que importaba ahora era lo que había ganado. Me quedé en casa de Mayeri hasta después de las vacaciones, y cuando finalmente regresé a mi propia vida, lo hice con la mente clara. Sabía que había terminado con ellos para siempre, pero lo más importante, sabía que no necesitaba su aprobación para ser feliz. No necesitaba perseguir su amor, y sobre todo, sabía lo que era una verdadera familia. No se trataba de regalos perfectos o reuniones obligatorias, se trataba de respeto, confianza y personas que realmente se preocupaban. Cuando miré hacia atrás, no me arrepentí de la decisión que había tomado. El silencio de mi familia, no fue solo su pérdida, fue mi libertad. Y eso fue todo. Después de todos los años de intentar, después de toda la espera de una familia que nunca me vio realmente, finalmente encontré la paz. No volví, no lo intenté de nuevo. Porque al final, no solo me estaban descuidando, me estaban perdiendo, y nunca se darían cuenta.